Capítulo 6. La batalla de Paraguarí. Si el viaje a la banda oriental me había parecido largo, este me pareció larguísimo. Paraguay, ¿dónde estás?, me preguntaba cada mañana. Cruzamos infinidad de ríos. De ríos, dije, no de riachos, y había que construir balsas o nadar como locos para llegar a la orilla opuesta. Un día, mientras se preparaba el ejército a cruzar uno especialmente difícil, donde al otro lado, para colmo, había un puesto de observación del enemigo, vi que Apio, el perro del cocinero, temblaba de miedo oculto tras unos matorrales. Me acerqué a ver qué le pasaba. Pensé que tal vez estaba asustado, porque iba a ser el primer enfrentamiento, pero ese no era el problema. Me contó que Yunque y sus secuaces le habían dicho que debía robarle a su dueño un costillar entero que el cocinero guardaba para después de la batalla. Le dije que no se le ocurriera hacer una cosa así. Que los soldados ganaran o perdieran, iba a estar cansados y que debían reponer sus fuerzas con buena comida. No sé si no me escuchó o si el miedo lo dominaba y no pudo hacer otra cosa que lo que hizo. Esa noche hubo movimiento de tropas y de pertrechos. Nuestros hombres cruzaron el río por diferentes lugares y se escucharon tiros y explosiones en la otra orilla. Yo me quedé haciendo guardia en nuestro campamento. De repente noté movimientos extraños. Me puse alerta. Me acerqué al lugar donde vi que los arbustos se movían misteriosamente. Activé mi olfato al máximo y sentí un olor inconfundible. Carne fresca. Salté al otro lado del arbusto y me encontré con Yunque, Apio y los demás que arrastraban el enorme costillar. Era yo solo contra todos ellos. Por la fuerza era muy improbable que pudiese poner remedio a la situación. Entonces me acordé de nuevo de las palabras de Manuel e intenté, por el diálogo, convencerlos de que lo que estaban haciendo estaba mal. «Hey, muchachos», les dije, «esa es comida para nuestros soldados, que en este mismo momento están arriesgando el pellejo al otro lado del río para ocupar una posición estratégica. ¿No les parece poco honorable robarles la comida a nuestros propios hombres? Vos porque sos el niño mimado del comandante y te dan buena comida, pero a nosotros nos dan menos que las sobras», respondió Yunque. «Yo como lo mismo que todos y no me quejo. Estamos en una campaña militar, no en un día de campo. Comemos lo que hay, y si no hay, no comemos. Está bien, tenés razón. Vení y llévate el costillar». «Si podés», dijo Yunque, y me mostró todos los dientes al igual que los demás. ¿Qué haría Manuel en una situación así? ¿Seguir parlamentando? ¿Atacar a pesar de estar en desventaja? ¿Emprender la retirada? Por primera vez entendí que no debe ser nada fácil estar a cargo de un ejército y tener que tomar decisiones complicadas como esa. Justo en ese momento se escucharon gritos y disparos al aire. Habían logrado tomar el puesto de observación de Campichuelo. Era el primer triunfo de la campaña y todos festejaban. Aproveché la distracción y les arrebaté el costillar, pero era muy pesado y solo podía correr arrastrándolo, así que iba más despacio que una tortuga. Por suerte, nos cruzamos con un oficial y varios soldados que andaban por ahí, que cuando nos vieron nos sacaron el costillar y nos corrieron a patadas. Nos dispersaron y yo volé a la tienda de Manuel para evitar represalias. Entré como loco y me escondí debajo de su catre. Manuel brindaba con otros oficiales por el triunfo obtenido. Mi hazaña había sido algo menor que la de ellos, pero no por eso menos importante. Me sentí feliz de haber cumplido con éxito
la misión que me había propuesto. Ese mediodía los soldados comieron un guiso de campaña bien suculento y a nosotros, los canes, nos tocaron los huesitos de costillar, que estaban riquísimos. Yunque y los demás no me sacaron los ojos de encima durante todo el almuerzo. Seguimos avanzando hacia Asunción del Paraguay, donde nos esperaba el grueso del ejército realista del gobernador Bernardo de Velasco, listo para echarnos de sus tierras. Yo andaba tan ocupado desprendiendo abrojos de mi pelambre, esquivando pantanos, cruzando arroyos, en los que tenía que nadar como si fuese un surubí, evitando a las yararás que querían clavarnos sus colmillos, y a las pirañas que nos mordisqueaban los talones, que no me di cuenta de que Manuel estaba contrariado y cabizbajo. Me acerqué a él en un alto del camino y busqué la manera de que me contara qué le estaba pasando. Al fin se largó a hablar y me dijo que estaba preocupado porque muchos soldados de nuestro ejército estaban desertando y no podía culparlos porque la mayoría eran simples campesinos que se habían unido a nuestra tropa en el camino y no entendían muy bien qué nos proponíamos. La revolución y las ideas independistas habían nacido en Buenos Aires y ellos estaban muy lejos del Río de la Plata y poco les importaba bajo qué mando estuvieran, siempre y cuando pudieran plantar, cosechar, cuidar a sus animales y alimentarse. No le dije nada a Manuel, pero para no preocuparlo, más de lo que ya estaba. Pero la verdad es que los campesinos algo de razón tenían, porque yo tampoco entendía qué era todo eso de la independencia y de pelearse entre hermanos, porque gran parte de las filas realistas estaban formados por otros campesinos que habían reclutado los españoles. Entonces Manuel se paró de golpe y dijo en voz alta, tal vez para convencerse a sí mismo: la única forma de vencer a los realistas y formar una gran patria sudamericana es con la unión de los pueblos. Pero enseguida bajó la mirada, cambió la actitud y buscándome con sus ojos agregó: aunque tal vez esta no sea la manera. Al día siguiente llegamos a las cercanías del pueblo de Paraguarí, que era donde estaba esperándonos el ejército realista del gobernador Velasco. Lo seguía Manuel todo el día para que me encomendara alguna misión, pero él estaba muy ocupado y ni siquiera advirtió mi presencia. Así que decidí que lo mejor sería montar guardia frente a las provisiones para que nadie robara comida. Las cosas salieron mal. Esta vez las fuerzas paraguayas eran muy superiores a las nuestras y no quedó más opción que dar la orden de retirada. Tuvimos que movernos lo más rápido que pudimos. Acabamos de perder la batalla de Paraguarí. Nos movilizamos hacia el sur durante días, perseguidos a las distancias por las tropas realistas. Al fin, nos establecimos en las cercanías del río Tacuarí para enfrentar nuevamente al enemigo. Capítulo 7. La batalla de Tacuarí, página 43. Durante el tiempo que estuvimos en ese campamento, traté de acercarme a Yunque y sus secuaces. Era una misión muy arriesgada, porque todavía no me habían perdonado lo del costillar. Nos juntamos un día junto al río. Les dije que no era momento de pelear entre nosotros, que las cosas no estaban bien, que habíamos perdido a muchos hombres en Paraguarí y que una gran cantidad había desertado tras la batalla, que debíamos colaborar.
Entonces les propuse formar un batallón de canes para morderles los talones a los enemigos. Y para que Yunque no se opusiera, se me ocurrió decirle que él sería el comandante. Aunque se hizo un poco el difícil, no pudo evitar mover la cola. Nos organizamos para la batalla. El plan era escondernos entre los arbustos y atacar por los flancos a los enemigos. Llegó el día. Las fuerzas realistas empezaron a disparar sus cañones y avanzaron sobre nosotros. Todos los canes estábamos en posición. Esperábamos la orden de Yunque para atacar. Pasó 1 minuto, 2, 5, 10 y la orden no llegaba. Entonces me moví hasta donde estaba Yunque y Yunque no estaba. En su lugar lo encontré a Apio, acurrucado entre los arbustos muerto de miedo. ¿Y Yunque?, le pregunté. Estamos esperando su orden para atacar. Se fue cuando sonó el primer cañonazo. ¿A dónde se fue? No sé. Salió corriendo hacia el campo con la cola entre las patas. Yunque había desertado cobardemente. Tuve que hacerme cargo del batallón canino. Di la orden y atacamos. No fue fácil, pero mordimos unos cuantos traseros y logramos confundir a varios enemigos. Igual no fue suficiente. Perdimos la batalla de Tacuarí. Manuel tuvo que rendirse y se terminó la expedición al Paraguay. Después de andar un poco de aquí para allá, volvimos a Buenos Aires. Capítulo 8. La creación de la bandera. Página 45. Pensé que al volver a casa íbamos a vivir otra vez tranquilos, pero como siempre me equivoqué. Después de la frustrada expedición al Paraguay, Manuel había quedado un poco desalentado. Arrastraba los pies por los pasillos y yo lo seguía imitando su humor. Para colmo, un día llegaron unos papeles que Manuel leyó nervioso, de pie, y después se encerró en su despacho y no salió en todo el día. Por la casa empezó a correr el rumor de que lo iban a enjuiciar por su desempeño en el Paraguay. Se terminaron mis paseos por largo rato. Desde ese día Manuel solo se dedicó a redactar cartas, leer unos libros enormes y reunirse con gente importante. Durante este tiempo pasé largas temporadas con mis parientes, en la orilla del riachuelo. Pero ya no era lo mismo. Ahora ese paraje, después de tantos viajes y aventuras, me parecía aburrido, sin emoción, demasiado cercano y repetitivo. Hasta que un día, mi primo me dijo que no hacía mucho, mientras que yo andaba guerreando por ahí, creía haber visto a una perra galgo acompañada por otros perros. ¿No te fijaste si era Connie?, le dije. La corrí, pero no la alcancé, me respondió. Le creí, porque mi primo era paticorto. Anduve todo ese día por el barrio, olfateando de arriba abajo, pero no olí ni rastros de Connie. Tal vez mi primo se lo había imaginado, o había visto cualquier cosa, porque además de tener patas cortas, era corto de vista. Después de una estancia de 3 o 4 días en el riachuelo, de los que consumí más de 2 en búsquedas infructuosas, volví a la casa y cuando Manuel me vio, me llamó muy sonriente. Se agachó y me acarició todo el cuerpo, me puso boca arriba y me rascó la barriga. Y era tanta mi felicidad que no podía evitar retorcerme como una lombriz. Manuel había vuelto. Otra vez era Manuel, alegre y con ganas de hacer cosas divertidas. Me absolvieron, decía. Todos los testigos hablaron bien de mí. Fue solo una movida política.
Claro, ladré, si en Paraguay te portaste como un héroe, ¿a quién se le puede ocurrir enjuiciarte? Sí, ladrá, ladrá bien fuerte para que todos te oigan. Manuel Belgrano sigue en carrera y no va a parar hasta que consiga la independencia de este pueblo, decía a los gritos, y yo ladré más fuerte y empecé a correr como un loco alrededor de él sin parar de ladrar. Cuando nos calmamos un poco y nos sentamos en el cordón de la vereda, mientras me acariciaba el lomo, Manuel me dijo: hay veces en que pienso que vos entendés las cosas mejor que algunos miembros de la Junta. Me limité a contestar con un movimiento de cola. Prepárate, compañero, me dijo Manuel a la par que se paraba. Mañana nos vamos con el regimiento número 1 de patricios a Santa Fe. Siempre contá conmigo, Manuel. Donde vos vayas, yo te sigo, le dije con un ladrido que sonó a promesa. Esa noche me la pasé en la terraza mirando hacia el sur. La zona del riachuelo era una boca de lobo. Imaginé a Connie perdida por ahí. Me dio un escalofrío que me recorrió todo el pelaje. Pero después pensé que mi primo, además de ser paticorto y medio miope, era mitómano. Le encantaba inventar mentiras que hasta él mismo terminaba creyendo. Otra vez partimos por el camino del Bajo hacia Santa Fe. Teníamos una larga travesía por delante. Nuestra misión sería vigilar el río Paraná para evitar cualquier avance de los realistas, que podían zarpar desde Montevideo y subir por el río hacia el centro del virreinato. Después de andar muchos días por una pampa que no por nada llaman húmeda, tuvimos que atravesar ríos y riachos a montones y esquivar unas cuantas lagunas. Llegamos a Villa del Rosario y armamos el campamento a orillas del río Paraná, cerca del pequeño puerto. Ahí se detenían los barcos que venían de Corrientes hacia el sur o los que iban desde el río de la Plata hacia el norte. El primer trabajo que encaró Belgrano con ayuda de los pobladores fue emplazar 2 baterías de artillería, una sobre la costa y otra en una isla que está enfrente para detener las posibles incursiones de los buques enemigos. Cada batería estaba formada por un montón de cañones. Fue un trabajo durísimo. Cada cañón de hierro fundido pesaba 1 tonelada, y ni hablar de todas las balas que hubo que trasladar. Un día, en medio del revuelo de los preparativos de la ceremonia de inauguración de las baterías, que Belgrano pensaba bautizar con los nombres de Libertad e Independencia, decidí tomarme un respiro y me fui despacito hacia el puerto. Me gustaba ese paseo, porque era un deleite para mi olfato. Ahí se amontonaban bultos de carne que llegaban desde los saladeros, frutas y especias del litoral, aceites y esencias de los molinos y un sinfín de olores extraños. Justo llegaba un barco de Corrientes y la gente estaba bajando. Los estibadores se preparaban para descargar las mercaderías que transportaba. En medio del gentío, de repente vi unas patas largas, un hocico aguzado, unas orejas caídas, un pelaje té con leche y no dudé que se trataba de un galgo. Corrí hacia él y casi me desmayo cuando confirmé que era Connie. Temblando de la emoción, me acerqué a ella con la idea de juntar nuestros hocicos y darle una buena olida, cuando no sé de dónde aparecieron 2 perros jóvenes que por lo que se veía no eran galgos de raza, porque uno tenía un hocico cuadrado y era medio cabezón, y el otro tenía las patas un poco más cortas que Connie, y no era tan estilizado. Los 2 me mostraron los dientes, y se pusieron entre ella y yo. «Tranquilos, chicos, es papá», dijo Connie con un gruñido, y después me ladró. «¡Te encontré! ¡No lo puedo creer!». Si no me había caído de la emoción en el primer vistazo, casi lo hago cuando escuché
que yo era el padre de esos cachorros. Las patas me fallaron y me fui de lado, pero enseguida me recompuse. Después que me dejaste en el barco inglés, partimos hacia Montevideo, me contó Connie, y en el viaje me di cuenta de que estaba embarazada. Así que me quedé en ese puerto hasta que tuve a los chicos. Ni bien pudimos, nos las ingeniamos para volver al riachuelo, para darte la noticia, pero no te encontramos. Alguien nos dijo que andabas por Misiones, así que nos fuimos hacia allá. No fue nada fácil llegar, y más difícil fue buscarte en medio de la guerra. Anduvimos por todos lados, no sé por cuánto tiempo, y nos fue imposible encontrar tu rastro. Cansados y desilusionados, decidí volver a Montevideo, y acá estamos. Bajamos a estirar las piernas, y en cuanto terminaran de descargar las mercaderías, íbamos a seguir viaje. ¿Vamos a caminar?, les dije. Anduvimos por el puerto, y después corrimos hacia la villa del Rosario. Connie y el cachorro de las patas largas nos sacaron una buena distancia al otro y a mí. Cuando les dimos alcance, porque nos esperaron, les mordimos los talones y ellos saltaron por encima de nosotros y terminamos revolcados por el piso ladrando y gruñendo de felicidad. Buscamos algo de comer y nos sentamos en la barranca del río Paraná, que a esa hora brilla como un espejo. Vimos zarpar al barco que los había traído desde Corrientes con destino al río de la Plata. De repente escuchamos un estruendo, y luego otro, y otro, y otro. La ceremonia de inauguración de las baterías Libertad e Independencia había empezado. ¿No tendrías que estar ahí?, me preguntó Connie. ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes? Mis hijos. Ah, claro, tienen nombre en inglés. No son nada fáciles de pronunciar. Si querés, podés ponerles sobrenombres en castellano. Buena idea, los voy a bautizar. Libertad e Independencia. ¿Qué les parece? Miren, dijo Connie, están izando una bandera. Y yo miré, pero la verdad es que no vi nada, porque ese día solo tenía ojos para Connie y mis dos hijos. Muchos a los que les he contado esta historia me preguntaron cómo era la bandera que creó Belgrano, y no pude contestarles, porque recuerdo haberla visto flamear en lo alto de la barranca, pero no puedo acordarme de qué color era y qué diseño tenía. Y bueno, ¿a quién le importa eso? Lo que sigue sí fue realmente importante. Cuando los festejos terminaron, fuimos hacia el campamento, porque quería que Manuel conociera a mis hijos. Caminamos hasta su tienda y me adelanté para felicitarlo por el festejo y para mostrarle quién me acompañaba. Manuel leía unos papeles. «Ah, sos vos», me dijo cuando me vio. «Prepárate, porque en unos días nos vamos al Alto Perú. Acaban de nombrarme comandante del Ejército del Norte». Yo tragué saliva. Otra vez se me aflojaron las piernas. Me repuse y con 3 ladridos cortos le dije que me siguiera. Cuando salimos, la vio a Connie y sonrió. Después vio a los chicos y me miró sorprendido. Se acercó a ellos y les dijo «sit», pero la única que le hizo caso fue Connie. Los otros 2 vagos se quedaron mirándolo, igual que yo, sin entender qué significaba eso que acababa de decir. Capítulo 9. El Ejército del Norte. A la mañana siguiente me despertaron los cachorros, que tenían una vitalidad imparable. El campamento entero parecía arrastrarse en medio de un bostezo hacia las ollas del mate cocido, mientras ellos 2 nos paraban de bajar y subir la barranca como si fuera apenas un escaloncito. Connie dormía todavía y no quise despertarla,
Había andado mucho y seguramente estaría cansada. Desde muy temprano se trabajó en los preparativos para marchar a Tucumán y unirnos al golpeado ejército del norte, que acababa de volver de una derrota en Huaqui, en el Alto Perú. Cuando Connie despertó y vio todo el campamento convulsionado, se dio cuenta de que algo pasaba y me miró ladeando la cabeza. Llegó la orden de que marchemos hacia el norte, Connie. Belgrano fue nombrado comandante y yo lo tengo que acompañar. Pero me costó tanto encontrarte. ¿Y te vas a ir? Yo lo siento más que vos, mi amor. Nada deseo más que estar con ustedes, pero hice una promesa y no puedo romperla. ¿Qué promesa? ¿A quién? A Manuel. Le prometí que siempre lo acompañaría, fuese donde fuese. Y nosotros podríamos ir con vos. No tenés idea de lo que son estas campañas militares. Hay que marchar sin descanso durante meses. A veces pasan días en que no hay nada de comer. En cualquier momento nos podemos topar con el enemigo y ahí mismo empiezan los tiros y los sablazos. No es nada recomendable para una dama, y menos para dos cachorros. Tengo todo arreglado. Hay un barco que sale esta tarde hacia el Río de la Plata. Tienen que abordar cuando nadie los vea y esconderse bien. En un par de días van a estar desembarcando en el riachuelo y ahí mi familia los va a cuidar hasta que yo vuelva. Los tres lograron subir al barco sin problemas. Antes de esconderse, me saludaron desde lo alto de la cubierta. Por un segundo pensé romper mi promesa e irme con ellos. Pero un perro jamás traiciona a su hombre. Si el camino hacia la banda oriental había sido largo y el viaje hasta Paraguay muy largo, la marcha a Jujuy fue interminable. Atravesamos desiertos, bosques, llanuras sin fin, sierras, montañas. Además, no era que íbamos 2 o 3 caballos al galope. Éramos una multitud transportando armamento, cañones, tiendas de campaña, víveres en carretas pesadísimas que se rompían a cada rato y había que parar a arreglarlas o se atascaban en el barro y debíamos tirar como locos para sacarlas. Los únicos momentos amables del viaje era cuando parábamos en las postas, unas casas que eran como oasis en el desierto. Había comida en abundancia, aljibes con agua fresca, árboles tupidos con mucha sombra que invitaban a enroscarse entre sus raíces y dormir una buena siesta. Ni bien oscurecía, empezaba un verdadero concierto de sapos, ranas y grillos, que se callaban cuando los hombres, después de comer y tomar, explotaban en risas, gritos y una que otra pelea. Pasamos por Córdoba y llegamos a la posta de Yatasto, en Salta, donde nos esperaba lo que había quedado del primer ejército del norte. Hombre con los uniformes raídos, muertos de hambre, agotados y descontrolados. Belgrano tendría que trabajar mucho para disciplinarlos otra vez y levantarles el ánimo. Seguimos camino hacia Jujuy y acampamos en Campo Santo, donde se estableció el cuartel general. Empezó el trabajo de entrenamiento para recuperar la disciplina.
Cuando alguno se hacía el loquito y no quería acatar las órdenes, yo me acercaba y le daba un buen mordiscón en los tobillos. Durante este tiempo, Manuel y yo casi no tuvimos oportunidad de dar algún paseo y charlar. Él estaba muy ocupado en tratar de que los hombres volvieran a ser soldados, y yo tratando de reclutar a los perros que andaban dando vueltas por el campamento en busca de comida. Me ocupé de reunirlos, de explicarles que debíamos colaborar con los hombres y pelear a su lado durante las batallas. Alguno me preguntó para qué. Les expliqué lo de la independencia, de no depender más de un rey extranjero. Bla, bla, bla. Pero no entendieron nada. No tenían idea de qué les estaba ladrando. Entonces recurrí a sus emociones más profundas, a eso que todos los perros llevamos grabado en el alma. Les dije que había que hacerlo para hacer felices a nuestros hombres. Recién ahí lo entendieron y estuvieron de acuerdo en colaborar. Alguno preguntó si por ayudarlos nos darían ración extra a la hora de comer, y lógicamente les respondí que sí, aunque no era muy probable. Organizamos una milicia de perros de todas las razas, colores y tamaños. Los más chiquitos debían morder los talones de los enemigos, los medianos, muslos y traseros, y los más grandotes, brazos y manos, con la intención de desarmarlos. Nos entrenamos atacando a los cactus que había en el lugar. Más de uno terminó con una espina clavada en el hocico. Un día, Manuel me dijo que partíamos hacia Jujuy. Así que nos movilizamos hacia el norte, más cerca del ejército realista. Cuando llegamos a Jujuy, justo se cumplía el 2º aniversario del primer gobierno patrio. Entonces Manuel aprovechó ese 25 de mayo para hacer bendecir la nueva bandera, en un acto muy solemne. Si me preguntan cómo era el diseño y los colores de esa bandera, otra vez no puedo responder. Me perdí la ceremonia por culpa de un moquillo mal curado que me tuvo 3 días en la cucha. Una vez repuesto, partimos a patrullar la zona de la quebrada de Humahuaca, un lugar hermoso donde los cerros son de colores y está lleno de unos animales muy raros que cuando uno los mira fijo te escupen en la cara. Los hombres los llaman guanacos o llamas. Nunca entendí muy bien la diferencia entre unos y otros. Son más grandotes que los perros y algunos sirven como medios de transporte. Durante los patrullajes tuvimos varios encontronazos con algunos escuadrones realistas, pero eran de pocos hombres y en casi todos los casos pudimos dispersarlos y hasta tomar prisioneros. El ejército en serio, el que había triunfado en Huaki, estaba más al norte y nos enteramos de que ya estaba empezando a bajar hacia Jujuy. Cuando llegó esta noticia al Río de la Plata, el triunvirato, que era quien gobernaba en ese momento, ordenó a Belgrano no presentar pelea y replegarse hacia Córdoba. Manuel dudaba de esa decisión y yo opinaba que no había que hacerlo, pero al final obedeció. La orden también decía que al retirarnos debíamos dejar todo arrasado para que los realistas no encontrasen lugares donde refugiarse, ni comida para subsistir. Así que con Manuel tuvimos que organizar lo que después se conoció como el éxodo jujeño. Él se encargó de que todo el pueblo de Jujuy dejara sus casas, quemara sus cosechas y cargara todas sus pertenencias en burros o carretas
que debían partir cuanto antes a Tucumán. Yo me ocupé de reunir a todos los perros, gatos y loros del lugar y tuve que convencerlos de que también se unieran a la caravana. Con los perros no tuve tantos problemas, porque ellos siempre van detrás de su hombre. Me costó más con los gatos, porque es bien sabido que quieren más a su casa que a los dueños. Tuve que decirles que si quedaban servirían de alimento para los realistas. No remolonearon más, juntaron sus pulgas y se unieron a las largas filas de gente que arrastraba los pies y su dolor por tener que dejar sus casas, sus campos y su apacible vida. Manuel y yo fuimos los últimos en abandonar el pueblo. Daba lástima ver las casas vacías, invadidas por el viento, que jugaba con el humo de los incendios provocando remolinos que recorrían las calles. Fue una marcha silenciosa, difícil y triste. Manuel sufría y estoy seguro de que interiormente se planteaba si no hubiese sido mejor quedarse y hacer frente a los realistas. Capítulo 10. Página 63. La batalla de Tucumán. Las órdenes eran llegar a Tucumán, reabastecernos y seguir hacia Córdoba. Pero los realistas, al mando del brigadier Pío Tristán, ya venían pisándonos los talones y los tucumanos le dijeron a Manuel que el pueblo entero estaba dispuesto a unirse al ejército para enfrentar al enemigo. No lo dudó. Era el empujoncito que necesitaba para desobedecer sus órdenes. Con la ayuda de los tucumanos, nos organizamos para esperar a los españoles y darles su merecido. Fueron días de mucho trabajo en que se planeó cómo enfrentar a un ejército que tenía el doble de soldados que el nuestro y mucha más artillería. Yo, por mi parte, me dediqué a entrenar y mentalizar mi escuadra canina. No fue nada fácil hacerlos marchar en orden. Eran demasiadas patas que sincronizar. Practicamos mordidas a discreción, olfato selectivo, arrastrarse cuerpo a tierra, marcado de territorio y mensajes en clave de ladridos. Elegimos los puntos en que cada uno se apostaría para atacar por sorpresa a los desprevistos realistas. Una noche se vinieron unas luces en el horizonte que no acostumbraban a estar ahí. Algunos pensaron que era la luz mala, pero era peor que eso. Se trataba de las fogatas del ejército español. Ya estaban en las puertas de la ciudad. A la mañana siguiente, bien temprano, empezaron a avanzar hacia Tucumán. Era aterrador ver la cantidad de hombres que marchaban hacia nosotros. Lo busqué a Manuel para darle ánimo, pero no pude encontrarlo. Recorrí todas las posiciones y nada, ni rastros de Manuel. De repente vi a lo lejos la capilla y algo me dijo que él estaba ahí. Entré en silencio y lo encontré en la penumbra, arrodillado rezando. Lo esperé y caminamos juntos a ocupar nuestros puestos. Solo un milagro nos puede hacer ganar esta batalla, me dijo Manuel. Comenzaron los combates. El ejército español avanzó hacia nuestras posiciones. Los cañones patriotas intentaban detenerlos, pero ellos también respondieron con fuego de artillería. Yo me preparé para dar la orden de ataque a mi escuadrón canino. Esperé a que los soldados enemigos pasaran por delante de nuestros escondites
para dar el aullido prolongado que era la señal de atacar. Salimos detrás de las matas que nos cubrían y corrimos hacia ellos con las mandíbulas cargadas. Hubo un momento de zozobra en el ejército español. No entendían qué era lo que estaba pasando, pero de repente, no sé de dónde, surgieron sombras oscuras que se abalanzaron sobre nosotros. Tuvimos que soltar a nuestras presas para defendernos. Colmillos inmensos rompían nuestra carne. Todo mi escuadrón estaba enredado en escaramuzas que parecían torbellinos que se agitaban por el campo de batalla. Enormes mastines españoles nos querían despedazar. Perros, herederos de los sabuesos de los conquistadores, habían traído a estas tierras para hostigar a los indios. Eran feroces y desalmados, acostumbrados a matar sin remordimientos. Mientras tanto, la guerra de los hombres también se había vuelto encarnizada. Los realistas estaban aplastando a los patriotas. Entonces, un viento iracundo se apoderó del campo de batalla. El cielo se oscureció como si fuera el fin del mundo y empezamos a sentir un golpeteo crujiente contra nuestros cuerpos. Creímos estar en medio de una lluvia de flechas. Las escaramuzas se interrumpieron. Los realistas confundidos bajaron sus armas, temiendo de que se tratara de una intervención divina. Los hombres de Tucumán comprendieron enseguida lo que pasaba porque estaban acostumbrados a estas invasiones repentinas que asolaban sus campos en esa época del año. Se trataba de una inmensa manga de langostas que, arrastradas por un viento del sur, ennegreció el campo de batalla. El ejército patriota aprovechó el desconcierto del enemigo para reagruparse y atacarlo por distintos flancos. Las filas de españoles se desordenaron y se dispersaron. Nuestros soldados pudieron apoderarse de sus víveres y su artillería. Los mastines asustados escaparon a la carrera. La batalla estaba ganada. Siguieron pequeños encontronazos durante todo ese día y el siguiente, pero el resultado ya estaba asegurado.